Como un arquitecto respetado de Manhattan, padre de familia, pudo estrangular a 8 mujeres durante 17 años y que nadie sospechara de él? ¿Y por qué, el 8 de abril de 2026, entró a la sala del tribunal sin llorar, sin temblar, miró fijamente al juez y en menos de 20 minutos se declaró culpable de todo? Pero aquí está la pregunta que casi nadie se está haciendo. ¿Y que realmente te va a quitar el sueño? ¿Dónde confesó que cometió 7 de esos 8 asesinatos? ¿En el sótano de su propia casa familiar, mientras su esposa Asa y sus hijos dormían arriba o estaban de viaje? Quédate hasta el final, porque lo que le confesó directamente a su esposa en la cárcel durante una visita grabada en 2025. Los detalles escalofriantes que salieron en el documental The Gilgo Beach Killer, House of Secrets, y la verdadera razón por la que decidió confesar todo en abril de 2026. Es mucho más oscuro y perturbador de lo que imaginas. Imagínate vivir al lado de un monstruo y no tener ni idea. Un hombre de 1,93 metros, imponente, trajeado, que todas las mañanas salía de su casa en Massapequa Park para ir a trabajar como arquitecto en Manhattan, volvía por la noche. Besaba a su esposa Asa El-Erup, con quien llevaba casado desde 1996. Jugaba con sus hijos, cortaba el césped y parecía simplemente un vecino más del suburbio tranquilo de Long Island. Ese mismo hombre, durante 17 años, entre 1993 y 2010, secuestró, torturó, estranguló y tiró los cuerpos de al menos 8 mujeres como si fueran basura a lo largo de Ocean Parkway, cerca de Gilgo Beach y zonas cercanas. La mayoría eran escorts jóvenes, vulnerables y de complexión pequeña. Mujeres que según su propio cálculo enfermizo tardarían más en ser reportadas como desaparecidas. Mujeres con familias, con sueños, con hijos pequeños que quedaron huérfanos. En diciembre de 2010 todo cambió. Mientras la policía buscaba desesperadamente a Shanann Gilbert, una escort de 24 años que desapareció tras una cita clientelar, hicieron un descubrimiento que paralizó a todo Estados Unidos. En una zona muy reducida de matorrales junto a Ocean Parkway, encontraron 4 cuerpos envueltos de forma casi idéntica en arpillera gruesa. Los llamaron The Gilgo Four. Maureen Brainerd Barnes, 25 años, madre soltera de Connecticut, desaparecida en julio de 2009. Megan Waterman, 22 años, madre de una niña pequeña, desaparecida en junio de 2010. Amber Lynn Costello, 27 años, desaparecida en septiembre de 2010. Todas estranguladas, todas envueltas de la misma manera. La búsqueda se amplió y aparecieron más restos. Jessica Taylor, 20 años, cuyo torso fue encontrado en 2003. Valerie Mack, 24 años, desaparecida en 2000. Sandra Costilla, encontrada en los Hamptons. Y años después, se identificó a Karen Bergata, de 34 años, cuyos restos aparecieron en Fire Island en 1996 y parte cerca de Gilgo en 2011. 8 mujeres, 8 vidas brutalmente cortadas, familias destrozadas que esperaron más de una década por respuestas. Melissa Barthelemy recibió llamadas terroríficas meses después de su desaparición. Alguien usando su propio teléfono describía con detalles sádicos cómo la había matado y se burlaba de su hermana Amanda. Maureen Brainerd Barnes también recibió una llamada diciendo que estaba viva en un whorehouse. El asesino no solo mataba, también disfrutaba torturando psicológicamente a las familias. El gran problema es este. ¿Cómo es posible que alguien mantenga una doble vida tan extrema, tan organizada y tan larga durante casi 2 décadas sin que nadie sospechara nada? ¿Cómo un padre de familia podía volver a casa después de cometer esos horrores y sentarse a cenar con sus hijos como si nada? ¿Cómo pudo planificar cada asesinato con una frialdad y un detalle casi científico? ¿Y por qué, después de casi 3 años declarando su inocencia, peleando cada prueba de ADN y preparando un juicio que iba a comenzar en septiembre de 2026,
decidió de repente confesar absolutamente todo de forma tan calmada y mecánica el 8 de abril de 2026? ¿Nada de esto encaja a simple vista? Cuanto más profundizas en el caso, más perturbador, más calculado y más oscuro se vuelve. Ahora mismo estás pensando exactamente lo mismo que pensé yo la primera vez que leí los detalles actualizados. Esto no puede ser tan simple como parece. Tiene que haber algo mucho peor detrás. Pero lo más fuerte viene ahora. Esto no es lo que parece. La policía recuperó un documento terrorífico en uno de sus discos duros del sótano, el famoso HK Planning Document o HK 2000, un archivo de Word creado alrededor del año 2000 y modificado durante años. Era un blueprint meticuloso de decenas de páginas con categorías detalladas. Problems donde ponía el ADN como el problema número 1, supleis con listas de materiales necesarios, prep con pasos antes de cada asesinato, body prep, packaging, post-event, con tareas para evitar ser atrapado, selection criteria, donde escribía small is good, cómo elegir scores pequeñas que nadie buscaría inmediatamente, cómo usar cat litter para ocultar olores, cómo estrangular lentamente para prolongar el control, sitios de descarga seguros, cómo evitar cámaras de vigilancia, historias preparadas y hasta cómo limpiar después. Lo borró, pero los forenses lo recuperaron. Era literalmente un manual para ser un asesino serial exitoso durante décadas. Además, en 2025, dentro de la cárcel, tuvo una conversación privada supervisada con su ex esposa Asa El-Erup y su hija que fue grabada y que luego salió en el documental The Gilgo Beach Killer, House of Secrets. Lo que reveló allí sobre el sótano de su casa es escalofriante. Y luego está la forma casi ridícula en que lo atraparon. Una simple caja de pizza que tiró en la basura de Manhattan mientras lo vigilaban. ¿Cómo un hombre tan obsesivo con los detalles que tenía un documento perfecto para no dejar evidencia, comete un error tan básico y estúpido? ¿Realmente mató a 7 de las 8 mujeres en el sótano de su propia casa familiar donde vivían sus hijos? ¿Por qué confesó justo antes del juicio? Y con una frialdad tan absoluta que heló la sangre a todos los presentes en la sala. ¿Hay más víctimas que todavía no conocemos? ¿Qué fue exactamente lo que le confesó a su esposa sobre ese sótano y cómo lo hacía? ¿Actuó completamente solo o hay más personas involucradas? En este video vas a descubrir paso a paso qué contenía realmente ese documento de planificación con todos sus apartados, los perfiles completos de cada una de las 8 víctimas, la cronología completa desde 1993 hasta el 8 de abril de 2026, los detalles exactos de su confesión en la cárcel, cómo operaba dentro de su propia casa, la verdadera razón por la que se declaró culpable y finalmente la respuesta que conecta todos los puntos y que cambia completamente cómo vas a ver este caso para siempre. Quédate hasta el final, porque la revelación final cambia todo. Empecemos por el principio, diciembre de 2010. Mientras la policía de Suffolk County buscaba a Shannan Gilbert, encontraron los 4 cuerpos que cambiarían la historia de Long Island para siempre. 4 mujeres envueltas en arpillera, atadas, descompuestas y tiradas en una zona de menos de 500 metros. Pregúntate esto. ¿Cómo 4 cuerpos pueden aparecer tan cerca uno del otro y tardar años en ser conectados con un solo asesino? Más adelante vas a descubrir que esa elección de víctimas no fue casual y conecta directamente con las categorías Selection Criteria y Problems del Planning Document que mencioné antes. Rex Heuermann nació en 1963. Vivió casi toda su vida en la misma casa de Massapequa Park, que compró en 1994 tras la muerte de su madre. Era socio en una firma de arquitectura en Manhattan. Trabajaba en proyectos importantes de edificios comerciales y residenciales. Vestía bien, llevaba maletín, parecía profesional. Se casó con Asa El-Erup en 1996. Tuvieron hijos.
Asa pidió el divorcio poco después del arresto y ha dicho públicamente que vive atormentada por pesadillas. Los vecinos siempre comentaron que la casa parecía abandonada. Césped crecido, pintura descascarada, coches viejos en el driveway, un Chevy Avalanche verde oscuro que luego se convertiría en prueba clave. Nadie imaginaba que en el sótano de esa casa aparentemente normal se estaban cometiendo horrores indescriptibles. ¿Recuerda el problema inicial? Este hombre tenía una familia real, una vida real, y aún así mantenía esta doble vida monstruosa durante 17 años. ¿Cómo es posible? ¿Cómo volvía a casa después de estrangular a una mujer y se sentaba a cenar con sus hijos? El planning document era su obsesión secreta. No era una simple nota. Tenía decenas de entradas actualizadas durante años. En Problems escribía DNA como prioridad número 1. En su plis listaba cinta adhesiva, lonas, cat litter, guantes, bolsas de basura. En Preprep hablaba de revisar la zona por cámaras, elegir el momento perfecto, tener una historia preparada. En Post-Event detallaba cómo limpiar, cómo deshacerse de la ropa, qué decir si lo interrogaban. Era el manual de un asesino altamente organizado. Más adelante vas a ver cómo este documento no era una fantasía. Era el manual que usó religiosamente durante casi 2 décadas. En 2022 se formó un task force serio. Una testigo que sobrevivió a un encuentro con él recordó la camioneta Chevrolet Avalanche verde oscura, que usó la noche que desapareció Amber Costello. La matrícula parcial y el modelo llevaron directamente a Rex Heuermann. Lo siguieron durante meses. En julio de 2023 lo vieron en Manhattan comprando una pizza. Cuando terminó, tiró la caja en un basurero público. Los investigadores la recuperaron. El ADN de la saliva en la costra de pizza coincidió perfectamente con un cabello masculino encontrado en una de las arpilleras de las víctimas. Fue el primer eslabón de una cadena de evidencia irrefutable. Después vinieron cientos de teléfonos burner comprados con tarjetas falsas. Los registros mostraban que contactaba a las víctimas con esos teléfonos y que sus celulares pingueaban cerca de las zonas de disposición de cuerpos y cerca de su casa y oficina. Encontraron miles de búsquedas en su computadora. Los nombres de las víctimas, los nombres de sus familias, cómo deshacerse de un cuerpo, casos de otros serial killers como BTK o el asesino de Green River, pornografía extrema y sádica. También recuperaron cabellos de su propia esposa Asa y de su hija en varias escenas y en las arpilleras. Eso generó una de las teorías más oscuras, hasta que se demostró que era transferencia secundaria porque las mataba en el sótano de la casa familiar. Durante casi 3 años se declaró inocente. Su defensa atacaba la validez del ADN avanzado y el whole genome sequencing. El juicio estaba programado para septiembre de 2026. Las familias se preparaban para tener que revivir todo en un juicio largo y gráfico. ¿Recuerda constantemente? Todavía no sabemos por qué confesó tan repentinamente ni qué le dijo exactamente a su esposa sobre ese sótano. Todo lo que te estoy contando ahora cobra mucho más sentido cuando lleguemos a la parte final del video. Cuando descubras los detalles de la conversación en la cárcel, vas a entender el verdadero nivel de frialdad de este hombre. Cuando lleguemos a la solución, vas a ver cómo cada pieza, la pizza, el documento, el sótano, las búsquedas, los burner phones, todo encaja de una forma que te va a helar la sangre. Ahora sí, aquí está la respuesta que venías buscando desde el primer minuto del video. El 8 de abril de 2026, exactamente 1000 días después de su arresto en julio de 2023, Rex Heuermann entró al tribunal de Suffolk County. No lloraba como el día de su detención. No temblaba. Saludó educadamente. Miró al juez y, uno por uno, con voz completamente plana y sin ninguna emoción visible, se declaró culpable de los 7 asesinatos que le imputaban. Admitió voluntariamente el 8º asesinato, el de Karen Vergata en 1996, y repitió la palabra estrangulada 8 veces. El juez aceptó el acuerdo,
Se desestimaron algunos cargos duplicados. Recibirá múltiples cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia formal se leerá en junio de 2026. Como parte del plea de él, Heuermann se comprometió a cooperar plenamente con la unidad de análisis de conducta del FBI. Deben entrevistarlo para estudiar su mente y ayudar a prevenir futuros casos similares. Pero la verdadera bomba llegó semanas después, con el estreno del episodio 4 del documental The Gilgo Beach Killer, House of Secrets. En él, su ex esposa Asa El-Erup y su hija revelan una conversación grabada que tuvieron con él en la cárcel en 2025. Rex, sin inmutarse, les confesó que había matado a 7 de las 8 mujeres en el sótano de su propia casa familiar, el mismo sótano que estaba debajo de donde dormían sus hijos. Les explicó con frialdad cómo lo hacía, cómo las retenía, cómo las estrangulaba lentamente, cómo limpiaba la escena y cómo transportaba los cuerpos después hasta Ocean Parkway. Solo una víctima no fue asesinada allí. Esto explicaba por qué aparecieron cabellos de Asa y de su hija en las evidencias, no porque ellas supieran o participaran, sino porque las mataba literalmente bajo el mismo techo donde vivía su familia. El Planning Document no era una fantasía enferma. Era el manual operativo que usó durante 17 años para poder mantener esa doble vida sin ser descubierto. La caja de pizza fue el error humano que lo derrumbó después de tanto perfeccionismo, y confesó en abril de 2026 porque las pruebas de ADN eran irrefutables, porque sabía que iba a perder el juicio y posiblemente porque quería mantener el control de la narrativa hasta el final y evitar que sus hijos tuvieran que escuchar todos los detalles gráficos y sádicos en un juicio público. Rex Heuermann ya nunca volverá a la calle. El monstruo de Gilgo Beach ha sido detenido para siempre. Pero el dolor que causó a las familias, el trauma que dejó en la comunidad y las preguntas que todavía quedan son permanentes. Si sentiste que este caso te heló la sangre, si tuviste que pausar el video varias veces porque la información era demasiado pesada, dale like al video. Eso me ayuda a entender que quieres más casos contados con este mismo nivel de profundidad, detalle actualizado a 2026 y suspense constante. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate mucho. Nunca sabes realmente quién vive a tu lado. Las historias más oscuras no se cuentan solas. Suscríbete para más.